Hola hermanos, estamos hablando acerca de cómo ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos una exhortación en Efesios capítulo 5, versículo 18, en el que se nos dice, el apóstol Pablo dice, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Veíamos en el video anterior que implica un control del Espíritu sobre la persona, una dirección sobre ella, de una manera consciente. La persona está siendo guiada a través de su vida por el Espíritu Santo en cada día. Ahora, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora ya en el creyente, prestándole su ayuda y socorro con sus recursos infinitos. Ya mora en él. No hay que pedir que venga a nosotros. Ya mora en nosotros. Y ha venido con el propósito de llenar al creyente para que éste pueda cumplir la voluntad de Dios, andar en sus caminos del Señor. Es por ello que Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 nos dice que lo que el Espíritu Santo quiere producir en cada creyente, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo quiere llenarnos para que nosotros nos conduzcamos como verdaderamente nuevas criaturas, para que nos comportemos como verdaderos hijos suyos. Por tanto, Él quiere, a través de sus recursos, controlar, guiar nuestra vida para que nosotros podamos actuar de esta manera, vivir de esta manera, hacer frente a las luchas diarias que tenemos por delante, incluso contra nuestra misma naturaleza pecaminosa, y entonces así poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Recordemos que cuando el Espíritu Santo llenaba a alguien, era con el propósito de llevar a cabo la voluntad de Dios, aquello que Dios quería llevar a cabo, ya sea en él y inclusive en el pueblo mismo. Y cada día es una nueva oportunidad para ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es algo que acontece una sola vez y a partir de allí ya lo soy, lleno del Espíritu. No es algo que se debe buscar cada día. Ahora, vemos la frase en Efesios 5:18 cuando dice, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu. Esa frase es una frase sinérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que implica dos fuerzas, dos aspectos necesarios para que se cumpla entonces esto. Si no está uno de esos dos aspectos, una de esas dos partes, entonces no puede llevarse a cabo. Es una frase sinérgica, sé lleno. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, lo que no está diciendo es que el Espíritu te llene, como si fuera la labor de Él y el hombre, la persona, el creyente en quien mora el Espíritu Santo, estuviera ajeno a esa labor y que el Espíritu haga su trabajo. No dice el Espíritu te llene. Tampoco dice llénate tú del Espíritu en el sentido de que el Espíritu está pasivo, Él solamente está allí y tú tomas de Él y te llenas. Tampoco dice así, sino que habla de sinergia. Dice sé lleno del Espíritu. Ahora, el acto de llenar a alguien es obra únicamente del Espíritu Santo. Él es el que puede controlar y llenar. A través de todos sus recursos, es obra del Espíritu. Pero dice, sé lleno. Implica que yo soy responsable de que dicho control sea llevado a cabo en este día, en mi vida. Yo soy responsable, yo participo en esto y el Espíritu participa llenando. ¿Qué se requiere para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, no vemos en la Escritura que haya una oración como tal en decir, Señor, lléname hoy y me va a llenar. No es así. Requiere una disposición obediente. La vamos a llamar así porque podemos ver que hay dos pasajes en los cuales se nos habla cómo es que impedimos que la llenura del Espíritu suceda en nuestras vidas. Y es una falta de esa disposición obediente. Entonces, necesitamos una disposición obediente. Primera Tesalonicenses 5:19 lo dice de esta manera: no apaguéis al Espíritu.
Utiliza la obra del Espíritu Santo, la asemeja al fuego. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo sea un fuego, sino así como el fuego puede causar tan grandes cosas, también el fuego puede ser sofocado. Bien, de la misma manera, la obra del Espíritu, el control del Espíritu y todos sus recursos infinitos se ven sofocados por nosotros. Nos dice, no apagues al Espíritu. Ahora, nos dice cómo es que apagamos al Espíritu. En el versículo 20 de ese mismo capítulo dice, no menosprecies las profecías. Se refiere a las Escrituras. Cuando un creyente no le da el valor a la palabra escuchada o a la palabra leída, a la palabra escrita del Señor, está menospreciando la profecía, está menospreciando las Escrituras, no hay en él una disposición obediente para buscar hacer la voluntad de Dios. Por tanto, el Espíritu no puede ejercer un control en mi vida. Nota la relación entre la llenura del Espíritu y las Escrituras en nuestra vida, porque el Espíritu siempre utilizará la palabra de Dios en la vida del creyente y de hecho lo conducirá para cumplir la palabra de Dios. Y en el verso 22, acerca de apagar al Espíritu, dice, absteneos de toda especie de mal. Es decir, que cuando el creyente tolera pecados, cuando el creyente de manera consciente está viviendo en algún pecado en su vida, está tolerando cualquier especie de mal, no tiene una disposición obediente y por tanto el Espíritu Santo no puede controlarle, no puede guiarle. Otro pasaje es Efesios capítulo 4, verso 30, que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis. Esta frase, esta palabra significa causar dolor, causar tristeza al Espíritu Santo de Dios. Y como vimos en videos anteriores, el Espíritu Santo es una persona. Y el creyente puede causarle dolor y tristeza. Y por tanto el Espíritu Santo entonces también es una referencia a que Él está siendo apagado su labor y Él no va a controlar a ese creyente. ¿Y cómo contristamos, cómo causamos dolor o tristeza al Espíritu Santo de Dios? Si vemos el resto de los textos que están ligados a Efesios 4:30, lo que estaba sucediendo es que los creyentes estaban teniendo una resistencia a abandonar comportamientos y acciones que seguían mostrando o que seguían manifestando en sus vidas, pero que eran de su vida pasada. Es decir, las habían arrastrado de su vida pasada, como mentiras, enojos, robos, palabras sucias y deshonestas, amarguras en ellos en lugar de perdón y gracia, griterías en lugar de amabilidad, prudencia. Y esto mostraba que no había una disposición obediente en sus corazones. Por tanto, el Espíritu Santo no puede controlar, guiar, llenar en este día a un creyente que esté en estas características, que no tenga una disposición obediente, que no esté dispuesto a escuchar y obedecer la palabra de Dios, que no esté absteniéndose de pecados conscientes, que no esté deseando cambiar su manera de vivir. Estas son impedimentos para que el Espíritu de Dios me controle. Por eso Pablo dice, tú sé lleno del Espíritu Santo. No impidas su obra. Procura su obra en este día. Y como mencioné, cada día es una nueva oportunidad para ser lleno. Yo puedo hoy ser lleno del Espíritu y ser controlado por Él y tener esa disposición obediente para que hoy me use el Señor, me haga caminar por sus caminos. Pero no quiere decir que eso va a ser mañana. Yo mañana debo buscar la llenura del Espíritu nuevamente. Seamos llenos del Espíritu Santo, con todos sus recursos para vencer y vivir la vida cristiana que refleje a Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos.